Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la semana 2. Hoy día vamos a estar discutiendo sobre datos históricos de progreso en ciencia, tecnología y sociedad. Y vamos también a presentar algunos desafíos pendientes en ingeniería. Entonces me gustaría comenzar desde los orígenes y desde el comienzo de nuestra civilización humana en este planeta Tierra, poniendo en contexto lo que estuvimos discutiendo la clase pasada, ¿cierto? Hay distintas escalas temporales y espaciales. En las escalas temporales de la humanidad, de lo que consideramos los seres humanos, eh, podríamos empezar desde muy atrás con las primeras invenciones tecnológicas, y tal vez ustedes no están aún familiarizados con el concepto con los conceptos de tecnologías, como, o sea, todavía tal vez no asocian eh, tecnología con la invención de la piedra, todavía no asocian tecnología con la invención de la rueda, con la invención del lenguaje, y este tipo de, de inventos o de mejoras en la sociedad, en el desarrollo de la humanidad, nos hablan de mejoras de cómo el hombre ha interactuado con su entorno para, para construir herramientas que le permitan explotar mejor la misma naturaleza, poder sobrevivir de una manera más eficiente y poder convivir de una manera más idónea. Entonces esto empieza a pasar desde, desde los orígenes del ser humano. Encontramos entonces los primeros eh, inventos o descubrimientos, el poder tallar piedras, construir con esto armas o instrumentos como arcos, flechas, arpones para la caza. Después utilizan estas mismas tecnologías para, para el incipiente nacimiento de la agricultura, que ocurre alrededor del año 10.000 a.C. Empiezan a controlar el fuego, 100.000 a.C., ¿cierto? Y bueno, siguen avanzando, ¿cierto? No solo se inventa la agricultura, o se descubre la agricultura, ¿cierto? Estos son procesos bastante largos, es difícil dar una fecha exacta en qué minuto empiezan a utilizar los conocimientos de la tierra, los granos, el cómo tratar la tierra, cómo tratar los regadíos, cómo tratar en caso de inundaciones, en fin, son procesos muy, muy largos. No solo empiezan a explotar la tierra, sino que también los animales empiezan a hacer la ganadería en el año 8000 a.C., empiezan a fundir cobre, eh, empiezan a hacer monumentos para dioses, para en aquellas creencias de la época, ¿cierto? En las civilizaciones que existían en aquella época, ¿cierto? Estamos hablando todavía de Babilonia, ni siquiera todavía Grecia. Estamos hablando de todavía antes de Egipto incluso, sistemas de riego, justamente para la incipiente agricultura. Después se inventa la rueda, tremendo invento tecnológico de la época, de la prehistoria, ¿cierto? Año 3500 a.C. La vela, que viene también del hecho de que el fuego ya se controlaba, ya eran capaces de prender fuego cuando querían y apagarlo cuando querían, cosa que no es evidente, ¿cierto? Ahora nos parece muy obvio, pero en esa época
ciertamente que no lo era. Después aparece una tecnología que es brutal, que cambió la historia de la humanidad para siempre, que es la escritura. Las primeras, hay vestigios de la escritura cuneiforme en la civilización egipcia. Después pasan a los griegos, ¿cierto? Ya con los griegos empieza a haber un desarrollo intelectual que es más sostenido, es más sólido, y tienen un vocabulario que permite expresar ideas más complejas. Las primeras escrituras cuneiforme que se ve en la piedra Rosetta, por ejemplo, que se ve en los distintos vestigios que quedaron de la época eh, de los egipcios, son símbolos muy, muy poco flexibles que dan muy poco espacio para expresar ideas complejas. Es ayer, ganadería, hoy, como un sistema entre de conteo y de dejar registro de eventos, pero no da para expresar ideas más complejas. Bueno, además de haber aprendido a fundir el cobre, aprenden de metalurgia, de hierro, esto es lo que se llama después la edad del hierro. Esto no quiere decir que en aquella época no se haya ocupado, por ejemplo, la madera, no se haya ocupado materiales más ligeros, sencillamente que no hay vestigios de esa utilización. El hierro tiene un decaimiento en la degradación que es más lento. Entonces, efectivamente, cuando ellos empezaron a ocupar el metal para hacer sus armas, sus vestimentas de guerra o cómo lo hayan ocupado, bueno, eso deja vestigios. Sin embargo, todas las cucharas de palo, todo el instrumental de caza de palo, madera, no deja registro, ¿no? Pero cuando uno habla de la edad de hierro, no hay que perder esa perspectiva. Después, bueno, efectivamente ya la rueda la empiezan a ocupar con otros fines, más allá de la ganadería y la agricultura, ya también como instrumentos de guerra. Empieza a aparecer el comercio y con ello la moneda, años 700 antes de Cristo. El mármol como material de construcción, vemos que en los templos se construían también con ese material. Desarrollo de máquinas simples de extracción de tierra, ¿cierto? Vemos estas suertes de manivelas que permiten hacer montar restos sólidos. Se empiezan a construir alcantarillado y acueducto, ya esto después de Cristo, ya son los romanos, ¿cierto? Aparece el papel. Estos son los vestigios que tenemos, por ejemplo, de los papiros, ¿cierto? O, o formas más sofisticadas para dejar registro escrito. Grúas, ya instrumentos que ayudan al hombre a desarrollar de manera más efectiva ciertas tareas. Eso es la tecnología, y eso es lo que ya a partir del siglo III empieza a haber un conjunto de conocimientos un poco más sólido. Todavía no está el concepto de ciencia como lo conocemos hoy día, pero ciertamente a prueba y error, ensayo, se consigue avanzar en la civilización. Pues hay datos históricos como la caída del Imperio Romano, ya empiezan a tener estrategias más efectivas en agricultura, empiezan a conocer mejor sus semillas, qué tipo de árboles aguantan o resisten mejor a qué temperaturas, no solamente temperaturas, sino que también eh, tipos de tierra, regadíos, qué tipo de agricultura requiere más o menos agua, sol, y eso lo empiezan a manejar mejor. Empiezan a tener un mejor uso de los caballos. Ya sabemos,
para cómo ayudaban en esa época en la agricultura, pero también en guerra y en transporte. Los árabes mejoran la química y con ellos procesos industriales como el licor, procesos químicos como la extracción de alcohol, los perfumes, que también son tecnologías, son procesos que pensados, diseñados y en algún sentido también ya se vuelven reproducibles. En China aparece el compás, la pólvora, la moneda, ¿cierto? Los desarrollos en aquella época ocurrían en una parte del mundo, no tenían necesariamente que ver con lo que ocurría en otras partes del mundo. Sin embargo, hay sincronías bastante interesantes. En matemática hay varios resultados que se descubrieron, ya se sabe, tanto en China como en la civilización occidental, más o menos al mismo tiempo, sin posibilidad alguna que exista comunicación entre estas culturas. Aparecen los primeros molinos de viento, ya relojes mecánicos, ya estamos en el siglo XII, todavía Edad Media, no hay un desarrollo ni industrial ni de transporte que permita ningún tipo de vida medianamente moderna. Se descubre la pólvora, aparecen las gafas por primera vez, imagínense lo que era vivir, tener problemas a la vista, como yo los tengo, por ejemplo, y no tener, gafas. En mi caso todavía es posible, pero hay casos donde realmente la calidad de vida era muy, muy mala. Estamos hablando del siglo XIV, todavía hay muchas pestes, la esperanza de vida es muy baja, orden de los 40 años en Europa. Bueno, todavía ni siquiera se descubría América en esa época. No sé, no había una noción clara de que la Tierra era redonda, no había noción clara de que somos un planeta más en el sistema solar, todavía un nivel bastante más precario de conocimiento que el que tenemos hoy en día. En 1453 ocurre también otro hecho brutal que cambió la historia de la humanidad para siempre, que es la popularización de la impresión. Y con esto se empieza no solo a distribuir la Biblia, pero también de manera masiva los escritos y el saber acumulado sobre todo en Grecia en los primeros siglos antes de Cristo y después de Cristo. Y con esto hay una revolución brutal en el saber de la humanidad. Siglo XVI, Leonardo da Vinci, que era lo conocemos más como artista, pero era un gran inventor, uno de los primeros ingenieros, podríamos decir, de la historia de la humanidad. No tenía un approach físico-matemático, porque ni la física ni la matemática estaban desarrolladas lo suficiente en aquella época, pero ya era capaz de trazar planos de diseño, trató de hacer un helicóptero, trató de hacer... tenía pensados en obras arquitectónicas, en fin. En el siglo XVII aparece el telescopio y ya se empiezan a preguntar, todavía existía esta dualidad tierra, cielo, tierra, ¿cierto? Querían saber el origen de los objetos celestes, pero ya eran capaces de poder seguirlos de una manera visual. Hoy día eso casi no se hace más, hoy día se recuperan las señales de los objetos celestes a través de la luz, ¿cierto? Y con mucha matemática se empieza a inferir qué es lo que está pasando allá afuera, ya no es mirar con el ojo. En 1700 se construye el primer horno para trabajar con metales. Esto permite poder fundirlos y darle la forma que uno quiera. Y aquí ya empezamos propiamente tal en los desarrollos más industriales. Watt perfecciona la máquina a vapor y con esto da inicio a las primeras revoluciones industriales.
¿cierto? Aparecen los telares mecánicos. Piensa que antiguamente era todo como las abuelitas, tejían uno por uno. En 1799, o sea, casi 1800, se inventa el primer telar mecánico. En 1800 la primera pila, o sea, la primera vez en la historia se puede conservar energía en un aparato. La, la locomotora, ¿cierto? Primeros motores eléctricos, y aplicando los principios físicos de Faraday. Primera fotografía, Nicéphore Niepce, en 1826. El mismo Faraday construyó el primer dínamo. Los dínamos son, por ejemplo, en las bicicletas antiguas, si uno rodando, uno era capaz de prender la luz de la bicicleta. Por primera vez existe la comunicación a distancias cortas, a través de la telegrafía con hilos de Morse, o sea, con tac, 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 uno podía escribir en código Morse, y a través de un cable eso viajaba como señal eléctrica, y era capaz de ir tan lejos como vaya el cable. Todavía no era inalámbrico, era alámbrico, pero ya era tremendo invención o descubrimiento poder, comunicarse a distancia de manera rápida. Después ya cosas más sofisticadas como los neumáticos, la pólvora, perdón, la dinamita que inventó Alfred Nobel, premios Nobel en Suecia. Bueno, él fue uno de los inventores de la dinamita. Allá aparece el plástico de manera un poco más industrial. Bell inventa el teléfono, también formas muy precarias todavía de comunicación. 1879, la primera ampolleta eléctrica. Piensen que esto para ustedes puede ser 1879, mucho tiempo atrás, pero piensen en sus bisabuelos y ya están más o menos en esta época. Piensen que antes era todo vela. Y a cierta hora del día ya uno se iba para la casa porque afuera era muy peligroso. También conceptos muy precarios de casa. En ese tiempo los baños, se ocupaban baños públicos, las casas eran más que casas, piezas. En 1897 el primer motor diésel. Ya en 1900, yo diría que es la fecha más o menos de nacimiento de mis abuelos, perdón, mis bisabuelos, la verdad. Por primera vez, primero electrodoméstico, primer avión a motor de los hermanos Wright en 1903. Esto se empiezan a hacer de manera masiva ya los automóviles, cadena de montaje de automóviles Ford 1907, los cierres zip, y ya estamos en el mundo más o menos moderno. Todavía estamos antes entre la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? 1914-1918, ese tipo de aviones que uno veía en esa época. Todavía no existía el cine sonoro en 1922. Primer cohete, piensen en los lápiz Bic, se inventan en esa época, en 1938. Se comercializa el teflón, los primeros microondas. Ahí estamos ya a finales de la Primera Guerra Mundial. La primera computadora electrónica, una pieza gigante como ven ahí. Primera central nuclear, o sea, ya éramos capaces de generar energía nuclear. Bueno, todos saben qué terminó eso en Rusia. Aunque se sigue ocupando hasta el día de hoy. Primer satélite artificial ya vamos a descubrir de manera más precisa, con buenas teorías. Ya está, a estas alturas ya estaba, Einstein ya había descubierto el principio general, la relatividad general, que nace de la relatividad especial, pero que nos habla de esta curvatura espacio-tiempo, que es la forma en que hoy día entendemos el espacio-tiempo.
Y justamente este tipo de satélites van a confirmar esas teorías matemáticas con evidencia experimental. Primer robot industrial, en 1969 el hombre llega a la Luna, aparecen los primeros microprocesadores. En 1971, 1979, CDs, DVDs, 1981, el primer ordenador personal de IBM. En 1984, básicamente Internet, las primeras versiones más primitivas de lo que hoy conocemos como Internet. En 1992 ya se hace, a partir de una compañía, se hace más popular el uso de los teléfonos celulares, teléfonos móviles, cámaras digitales 2003, y esta es básicamente la era de ustedes, ¿cierto? El año en que nacieron varios de ustedes, 2000 por ahí. Primer GPS, que es una de las tecnologías que utiliza la teoría general de la relatividad para poder ser tan precisa como lo es. Sondas espaciales, iPad, y bueno, para qué decir, ya entramos en la época en la cual estamos ahora, básicamente. Entonces, ese es básicamente un barrido muy, muy general a, a las invenciones tecnológicas, y con esto me gustaría transmitir, si pudiera sintetizar todos estos slides que he ido pasando para atrás, sintetizar esta idea de que la tecnología no solamente son los iPhones, los iPad y los computadores personales, sino que la tecnología es todo, todos los descubrimientos e inventos del hombre que ha hecho la humanidad para mejorar su calidad de vida, y también para hacer más eficientes procesos que garanticen la producción y que garanticen eh, la sobrevivencia también de la especie. Entonces, por eso mismo caen en este saco la invención del lenguaje, caen en este saco la invención de la escritura, caen en este saco la invención de, de la reproducción, de la imprenta, y así. Entonces, bueno, ahora me gustaría también pasar a otro tema, que es básicamente intentar dar un mensaje también de optimismo y y al igual que en la clase anterior, una perspectiva que los permita ubicarse en el espacio y el tiempo de una manera un poco más adecuada, y con medios distintos a los que conocemos el día de hoy. Hoy día tenemos unas formas de acceder a la información que son, que son, por decirlo menos, cuestionables. Televisión, radio, periódicos, siempre hay una línea editorial por detrás, eh, y hay un sensacionalismo que es bastante perverso a la hora de generar una perspectiva sobre el dónde estamos y en qué situación estamos. Entonces me gustaría mostrar e introducir el trabajo de Hans Rosling, eh, y en parte su familia. Él es un estadístico y estadista de origen sueco, un científico muy reconocido, y que, bueno, básicamente su pensamiento va en la misma línea del de Steven Pinker, que es el que ven ustedes aquí en esta imagen, y básicamente su pensamiento, yo diría que se sintetiza en, en estas palabras, ¿cierto? Las noticias se tratan sobre cosas que suceden, no sobre cosas que no suceden. Nunca vemos a un periodista diciéndole a la cámara: estoy informando en vivo desde un país que no está en guerra, o de una ciudad que no ha sido bombardeada, de una escuela que no ha sido disparada.
La mayoría de mientras las malas cosas no hayan desaparecido de la faz de la Tierra, siempre habrá suficientes incidentes para llenar las noticias, especialmente cuando miles de millones de teléfonos inteligentes se convierten a la mayoría de la población en reporteros de crímenes y corresponsales de guerra. El argumento principal de Pinker es la interacción que existe entre la cognición humana y el origen mismo del periodismo, que es justamente el intentar impactar con noticias que no necesariamente son las que dan una mejor perspectiva de cómo está la sociedad, sino más bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, justamente por intentar hacer un zoom out a la situación general, me gustaría nombrar un par de aspectos que están en este libro, que es Factfulness, que dan cuenta de que hay algunas cosas que no todo el mundo está consciente. Ciertamente este tipo de cosas no salen en la prensa, pero son interesantes de tomar en consideración, como por ejemplo la cantidad de niños que sobreviven en cáncer. Eh, si uno considera, por ejemplo, esto, eh, la prognosis de vida de al menos 5 años de gente que ha sido diagnosticada antes de los 20 años, con los mejores tratamientos. Lo que había en el año 1975 era que un 58% nomás de la gente sobrevivía más de 5 años después de haber sido diagnosticados con cáncer. Hoy día en el 2010 ya estamos en el 80%. Bueno, la cantidad de teléfonos celulares en 1980, que es básicamente donde se descubren esto, producto del precio que tenían esto, la poca disponibilidad de planes, probablemente no funcionaban tan bien, era de, muy poca gente, 0.03% de la población, 0.0003, disculpen, y al 2017 ya estábamos en un 65% de la población mundial que tenía acceso a un teléfono celular. No me cabe duda que eso ha seguido creciendo, y si pudiéramos ver esta estadística al 2020 llegaríamos a números aún más grandes. ¿Qué porcentaje de la humanidad vive en democracia? Estamos hablando, en 1816 el 1% de la población vivía en democracia. Después había un crecimiento, ¿cierto? Bajó en la Segunda Guerra Mundial, pero después volvió a remontar y ya estamos en el 2015, estábamos en un 56% de la población mundial que vivía en democracia. Esos números han seguido subiendo. ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a la electricidad? Pasamos de un 72% en 1991 a un 85% de la población mundial que tiene acceso a electricidad. Mujeres en la escuela, en la educación primaria, pasamos de un 65% en 1970 a un 90% en 2015, y nuevamente les repito, han pasado 5 años desde 1915, entonces probablemente esos números estén al alza. Miles de kilos por hectárea de cereal cosechado. Pasamos de 1.4 en 1961 a 4. Internet, la cantidad de hogares con Internet ciertamente pasó desde sus orígenes en 1980 hasta el día de hoy. Ya seguramente sobrepasamos el 50% de la población que tiene acceso a Internet. Inmunización de vacunas, de un 22% de la población a un 88% de la población.
de la población de bebés de 1 año ya se pueden vacunar, si es que así lo desean, sus madres o sus cuidadores, lo que es un tremendo logro. O sea, tener esta alternativa de inmunización es una alternativa sumamente interesante. La cantidad de adultos de más de 15 años que tienen la capacidad de escribir y leer, pasamos en 1800 de un 10%. En esa época existía lo que se llamaba los escribas, que eran pocos, digamos, que eran capaces de escribir y, y leer. Hoy día ya un 86% de la población mundial de más de 15 años tiene este conjunto de herramientas básicas para desarrollarse en el mundo moderno. La cantidad de música nueva que se genera al año, un crecimiento exponencial en los últimos años. Eh, la cantidad de países con derecho a voto de las mujeres también ha crecido de una manera enorme. Hoy día ya de 194 que tienen derecho para hombre y mujer, 193 tienen para mujer. Disculpen, de 194 que tienen para hombre, 193 tienen para hombre y mujer. O sea, solo hay un país en democracia, entre comillas, que solo deja votar a hombres. Democracia, vuelvo a decir, entre comillas. Si no se consideran las mujeres, yo creo que no, todavía no se puede hablar de democracia. Cantidad de naturaleza protegida. Entre parques y otras reservas pasamos de 1900, donde virtualmente no había nada protegido, ya tenemos un 14,7% protegido. Y bueno, no voy a ir uno por uno, pero imagínense lo que son los avances en ciencia, de manera exponencial desde 1900, la cantidad de partículas de humo tóxico, podríamos decir, ha ido bajando. Este es un tipo de humo tóxico. No todos los humos tóxicos han ido a la baja, hay algunos que van al alza. La cantidad de especies monitoreadas, donde se puede garantizar que no, al menos en el corto plazo, no van a desaparecer, también ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años. La cantidad de la población que tiene acceso al agua, pasamos de casi un 60% en 1980 a casi un 90% en 2015, y no me cabe duda que eso ha ido aumentando. Pero entonces no todo va subiendo, algunas cosas malas también van bajando, como por ejemplo la cantidad de países donde había, donde la esclavitud era una práctica legal. En 1800 estábamos en 194, hoy día ya queda solamente 3. La cantidad de toneladas de petróleo, aceite que se derramaban por los barcos. Después del 2000 se ve que ya no hay tantos grandes accidentes, mucho menos. La cantidad de seres humanos que mueren en batallas o en guerras, pasamos después de la Segunda Guerra Mundial, los números han decrecido, disculpen, de una manera muy brutal. Ya no hay grandes guerras a nivel mundial, y con ello hay menos muertes. La cantidad de niños que mueren antes de su quinto año, en 1800 el 44% de los niños morían antes de los 5 años. Hoy día, en 2016 estábamos en 4%. Hoy día seguramente estamos aún en menos. La cantidad de trabajo infantil también ha ido a la baja. La cantidad de muertes por desastres naturales han ido a la baja. La cantidad de condenados a pena de muerte ha ido a la baja. Hay países donde sencillamente eso no existe.
Eh, la cantidad de gasolina eh, en el mundo también ha ido a la baja. Eh, Desde 1996, al menos, la cantidad de infectados por el virus del SIDA ha ido a la baja. La cantidad de muertos por accidentes aeronáuticos también ha ido a la baja. Viruela, la cantidad de viruela, bueno, ya se extinguió. La hambruna a nivel mundial en 1977 era el 28% de la población estaba desnutrida. Hoy día ese número, en 2015 estábamos en 11%, hoy día es mucho menos. Hoy día tenemos otro problema que es aún mayor que la desnutrición, que es la obesidad. Hoy día hay más gente obesa que gente desnutrida. Ok, pero no solo es optimismo, yo lo que les he querido mostrar en estos slides es parte de lo que no hace noticia, sin embargo, es la situación actual en la cual se encuentra el mundo. No piensen en África como ese continente donde están estos niñitos desnutridos y que no hay agua, que no hay... No, es un continente que yo he tenido la suerte de visitarlo varias veces, eh, donde efectivamente hay pobreza, pero hay tecnología y en muchos países hay democracia, en otros hay sistemas que no son democráticos, pero son bastante estables. Por ejemplo, yo tuve la suerte de estar en Marruecos hace un par de años y tuve una conversación muy sincera con un joven ahí que me decía que, bueno, ahí en ese país en particular habían distintos grupos étnicos. Por ejemplo, estaban los bereberes, que son los que existían antes de los árabes, que tienen su lengua propia, su cultura propia, su- sus creencias propias. Están los musulmanes un poco más radicales, más arraigados en la religión, en la tradición. Está también un grupo de gente un poco más moderna, un pensamiento un poco más liberal, más preocupados de la economía que de la religión. Están también los tuareg, que son estos grupos nómades que existen en el desierto y también con sus propias eh, creencias, su propia cultura, su propia comida, su propia lengua. Entonces, no necesariamente la democracia es lo mejor para ese tipo de países, porque si hay votaciones libres, lo que va a pasar es que uno de esos grupos va a ganar y los otros van a perder. Que es más o menos lo que también pasa aquí en estos países. Sin embargo, no es evidente que se generen cámaras de diputados y cámaras de senadores. Todavía o sea, para que eso ocurra tiene que haber una cierta tradición de democracia. Entonces, él me decía que están muy bien así con el rey que tienen, es un rey bastante justo según su perspectiva y bueno, me hizo bastante sentido en ese momento que es posible que esa búsqueda de manera unívoca de la democracia sea lo mejor para todas las particularidades y realidades que existen en distintas partes del mundo. Yo, sin duda, en nuestra sociedad occidental creo que es lo menos malo. No es perfecto, evidentemente, pero no crean que estoy haciendo un llamado a la revolución y que hagamos todo o lo contrario a la dictadura, sino sino que, bueno, si llegamos a esto un poco es porque es posible que sea lo menos malo que hayamos encontrado. Entonces, bueno, no solo quería hablar de cosas que están bien, que han mejorado, sino que hay también cosas que no han mejorado y yo creo que uno de los desafíos pendientes más grandes que hay en ingeniería está en la contaminación ambiental en particular. Encuentro que es una vergüenza tener tecnologías tan sofisticadas en nuestros smartphones, en nuestros computadores, en nuestro internet, en nuestros diagnósticos clínicos,
en nuestros sistemas de comunicación y todavía ver microbuses o camiones quemando benzina. Yo siento que eso no puede ser, que hayamos avanzado tanto en una dirección y tan poco en otras. Hay ciertamente incentivos económicos para que esto sea así, entre otras cosas, ¿no? Hay otros desafíos pendientes, como por ejemplo lo que nos llevó a este estallido social. Yo creo que la ingeniería también tiene mucho que aportar en generar y apoyar a sistemas de repartición más justa de ingresos. Esto yo creo que no solamente lo resuelven los políticos en en los congresos, ni los presidentes, ni quien sea, con ni una varita mágica, sino que son trabajos de largo aliento, de conjuntos de personas determinadas a generar políticas más justas para todos, y en este sentido son trabajos multidisciplinarios donde la ingeniería, la matemática y la ingeniería matemática tienen muchísimo que aportar, sobre todo en la transparencia de generar bases de datos públicas, eficientes, con algoritmos que funcionen, que hagan entender a la gente, bueno, poder hacer un diagnóstico más claro de qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Yo creo que todavía eso no lo hemos logrado y eso llevó, esa es una de las razones que llevaron a este estallido social. Quedan desafíos pendientes en medicina, para qué decir lo que está pasando hoy con el coronavirus. Por un lado va a estar el desafío más bien científico, biológico, médico, de encontrar la medicina, la cura para este virus, pero cuando esto se descubra o se haga, después viene todo un trabajo ingenieril, logístico, que es cómo repartimos esa cura de una manera eficiente, segura, rápida, con logística. Cuántos miles de vacunas necesitamos, cómo las vamos a transportar, si por ejemplo este descubrimiento se hace en China, cómo vamos a asegurarnos de que estas muestras no vengan contaminadas, por qué medios van a viajar, por avión, por barco, quién las va a recibir, qué test vamos a hacer, todo ese trabajo de logística puramente ingenieril, puramente matemático, que no tiene que ver con el descubrimiento propio de la vacuna, de la molécula, sino tiene más que ver en cómo repartimos de una manera rápida y eficiente este medicamento. Entonces, bueno, con eso termino la clase de hoy. Eh, un gusto como siempre, espero que hayan disfrutado de esta clase y los veo entonces el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, chao.